Bienvenidos, hoy es domingo 23 de noviembre de 2025. Para nuestro análisis de esta semana tenemos sobre la mesa una serie de informes que dibujan un panorama, la verdad, muy complejo en una misma región del planeta. Nos vamos al Pacífico Occidental. Allí, en los últimos 7 días, han chocado, y digo literalmente, dos tormentas. Una es meteorológica, con tifones de una fuerza casi bíblica. La otra, geopolítica, una escalada de tensión militar que se mide en buques de guerra y aviones de combate. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo estos dos frentes, el natural y el provocado por el hombre, se están entrelazando y qué nos dice eso sobre el equilibrio de poder en la zona. Este análisis es posible gracias a ProWave AI y ha sido generado por Stylo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Bueno, pues si te parece, vamos al lío. Empecemos por la tormenta que se puede ver en los satélites. El gran protagonista ha sido el tifón Phung-Wong. Que es como lo han bautizado en Filipinas. Exacto, Hua-Wan. Y por lo que leo en los informes, esto ha sido, una auténtica bestia. Tocó tierra como un supertifón con vientos sostenidos de 185 km por hora. Cuesta hasta imaginar esa fuerza. Las consecuencias en el norte de Filipinas han sido devastadoras. Inundaciones masivas, pueblos enteros aislados por deslizamientos de tierra. Y las cifras humanas son terribles. Hablamos de al menos 18 fallecidos. Y, ojo al dato. Más de 1,4 millones de personas desplazadas. Es una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y lo que hace esta situación aún más dramática es el contexto. Phung-Won no llegó a un país que estaba, digamos, tranquilo. Aterrizó sobre una herida abierta. ¿Te refieres al tifón anterior? Justo. La semana anterior, otro tifón, Kalmaegi, ya había dejado un rastro de 232 muertes. El gobierno filipino se vio obligado a declarar el estado de emergencia nacional antes de que Phung-Won siquiera tocara la costa. Claro. Esto es clave para entender la magnitud del desafío. No es solo la infraestructura, es la resiliencia humana y logística para soportar 2 golpes consecutivos de este calibre. Es una presión tremenda. Me imagino la fatiga de los equipos de emergencia, que terminan de gestionar un desastre y ya tienen el siguiente encima. Y después de Filipinas, Phung-Won, aunque ya más debilitado, puso rumbo a Taiwán. Sí, ya como tormenta tropical. Y allí parece que, viendo lo que había pasado en Filipinas, se lo tomaron muy en serio. Evacuaron a más de 8.300 personas de zonas de riesgo, cerraron colegios, oficinas, se prepararon para lo peor. Afortunadamente para ellos, el impacto fue menor de lo que se temía. Pero si conectamos esto con el panorama general, los meteorólogos en los informes señalan una tendencia muy preocupante. ¿Cuál? Estos tifones tan potentes y tan tardíos en la temporada, casi entrando en diciembre, son cada vez más habituales. La causa principal parece ser el aumento de la temperatura de la superficie del mar, que es básicamente el combustible para estos monstruos. El cambio climático, vaya. Todo apunta en esa dirección, junto con alteraciones en los patrones monzónicos. Está reescribiendo las reglas del juego. Y el juego no ha terminado, porque ya hay otro ciclón formándose al este de Filipinas. Ya tiene nombre, Tianquin. Y la trayectoria prevista lo dirige hacia Vietnam a finales de mes. Es como una cinta transportadora de desastres que no para. Exacto. Es una amenaza natural incesante. Y aquí es donde la historia da un giro de guión alucinante. Porque mientras los satélites meteorológicos seguían con máxima atención la trayectoria de estos ciclones, los radares militares de la región estaban igual de al rojo vivo, pero siguiendo un tipo de tormenta muy diferente en esas mismas aguas. Así es. La tensión militar en el mar de China Meridional ha subido de una forma espectacular. Y esta tormenta geopolítica tiene un epicentro claro. Sí, y tiene nombre y apellidos. CNS Fujian. Es el tercer portaaviones de China, el más nuevo y con diferencia el más avanzado. Su entrada en servicio esta semana no es un evento más, es un punto de inflexión estratégico para toda la región del Indo-Pacífico. Explícanos por qué. ¿Qué tiene el Fujian que no tuvieran los otros 2 portaaviones chinos? La clave está en una tecnología que hasta ahora era exclusiva de la Marina de Estados Unidos, las catapultas electromagnéticas. Entiendo. Para que nos hagamos una idea, los portaaviones anteriores de China usaban una rampa, como un salto de esquí, para que los aviones despegaran. Lo que limita el peso, el combustible. Exacto. Limita el peso del avión y la cantidad de armas que puede llevar. Las catapultas electromagnéticas son como un tirachinas de altísima tecnología. Lanzan aviones más pesados, más rápido y con más carga. O sea que en la práctica...
En la práctica, significa que los cazas que operen desde el Fujian tendrán mucho más alcance y más poder de combate. China pasa de tener una capacidad de defensa costera a una capacidad real de proyectar su poder naval muy lejos de sus costas. Vaya, es un salto tecnológico brutal. Y para echar más leña al fuego, uno de los informes cita a un experto militar chino que Sí, una declaración bastante controvertida. sugirió que Taiwán sería el puerto base ideal para el Fujian. Suena a todo menos a una declaración amistosa. Es una de esas frases que hielan la sangre en los círculos diplomáticos y de defensa. Es una bravuconada, guerra psicológica o una declaración de intenciones real. Probablemente una mezcla de las tres. Lo que está claro es que no fue un comentario casual. Desde luego que no. Y lo más importante es que esta nueva capacidad no se ha quedado solo en la ceremonia de inauguración del barco. Se ha traducido en acciones inmediatas y muy visibles. A eso iba. Taiwán ha estado publicando cifras diarias y son para prestarles atención. El 15 de noviembre, su Ministerio de Defensa detectó 20 aviones y 6 buques del Ejército Popular de Liberación, el EPL, cerca de la isla. Pero es que al día siguiente, el 16 de noviembre, La cifra saltó a 30 aviones y 7 buques. Es un aumento del 50% en la actividad aérea en solo 24 horas. y no es solo el número, es dónde operan. Muchos de esos aviones cruzaron la llamada línea media del estrecho de Taiwán. Una frontera no oficial, pero que siempre se había respetado, ¿no? Durante décadas se había respetado como un límite para evitar escaladas, ¿sí? Y además entraron en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, la ADIS. La ADIS, para que nos hagamos una idea, no es exactamente el espacio aéreo soberano de un país, ¿verdad? Es más como el felpudo de la entrada de tu casa. Esa es una analogía perfecta. Es una zona de amortiguación donde se exige que cualquier avión extranjero se identifique. No es ilegal entrar, pero se considera una provocación hacerlo sin anunciarse. Y al cruzarla sistemáticamente, lo que buscan es... Es intentar borrar esa línea de aviso, normalizar una presencia que antes era excepcional y alarmante. Es parte de lo que los analistas llaman tácticas de zona gris. tácticas de zona gris. ¿Qué significa exactamente? Pues significa llevar a cabo acciones hostiles que se quedan justo por debajo del umbral de un acto de guerra. No disparas misiles, pero envías docenas de aviones para obligar a la Fuerza Aérea de Taiwán a despegar una y otra vez. Gastando combustible, fatigando a los pilotos, desgastando el material. Exacto. Es una estrategia de agotamiento, de presión constante, diseñada para desmoralizar y demostrar que puedes operar donde quieras y cuando quieras. Un momento, y aquí hay un detalle en las fechas que me parece increíble. Los informes dicen que China realizó ejercicios militares con fuego real en el mar de China Meridional entre el 10 y el 11 de noviembre. Sí, Eso coincide casi exactamente con la aproximación del tifón Fungwong. ¿Es una casualidad? esa es la pregunta del millón. Y la respuesta probable es que no. No es una casualidad. Podría ser una táctica clásica de zona gris, actuar cuando tu adversario está distraído o es vulnerable. Claro. Pero también proyecta una imagen de poderío, un mensaje que dice, nuestra agenda estratégica no se detiene por nada, ni siquiera por un supertifón. Menudo panorama. Entonces, ante esta doble tormenta y esta presión china, ¿cuál ha sido la respuesta de la otra parte? De Estados Unidos y sus aliados. La respuesta ha sido igualmente clara y contundente, centrada en reforzar las alianzas. Primero, una señal visual muy potente. El grupo de ataque del portaaviones estadounidense USS George Washington entró en el mar de China Meridional. La misión oficial era de seguridad y para recuperar restos de aviones, según leo. Esa es la versión oficial, pero nadie en la región lo lee así. La presencia de un portaaviones de la clase Nimitz es el máximo exponente de la proyección de poder naval estadounidense. Es un mensaje directo. Estamos aquí y estamos observando. Exactamente. Pero la respuesta va mucho más allá. Lo más significativo, y esto es un desarrollo nuevo de esta semana, es la profundización de la cooperación militar entre Estados Unidos, Filipinas y Japón. ¿De qué forma? Por un lado, Filipinas y Japón han realizado sus primeros ejercicios militares conjuntos bajo un nuevo tratado de defensa. Pero lo realmente novedoso es la creación de una fuerza de tarea conjunta entre EU y Filipinas. Una fuerza de tarea conjunta. ¿Qué implica eso en la práctica? Implica un nivel de integración sin precedentes. Se trata de un equipo de 60 militares de ambos países con base permanente en el norte de Filipinas. Una zona estratégica muy cerca de Taiwán. Muy cerca de Taiwán y del mar de China Meridional. Su objetivo oficial es mejorar la respuesta rápida a las provocaciones. Es la primera de este tipo en todo el sudeste asiático.
Entendido. Y mientras los militares mueven sus fichas, ¿qué ha pasado en el frente diplomático? Veo aquí la declaración del G7. Sí, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 publicaron una declaración muy firme, reafirmando su compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto. El lenguaje diplomático habitual, pero importante. Importante que lo digan de forma unida. Al mismo tiempo, y esto muestra la complejidad, diplomáticos y militares de EU y China se reunieron en Hawái. Para sus consultas anuales sobre seguridad marítima, el MMCA. Suena a un intento de mantener una línea abierta para que las cosas no se descontrolen. Eso es exactamente lo que pretende ser. Un mecanismo para evitar errores de cálculo, una especie de teléfono rojo. ¿Pero funciona? Bueno, el problema, y muchos analistas lo señalan, es su limitada eficacia. Mientras los diplomáticos hablan en Hawái, los capitanes y los pilotos siguen recibiendo órdenes de presionar en el mar. La rivalidad de fondo es tan grande que estos diálogos, aunque necesarios, a menudo parecen insuficientes. Y en medio de todo esto, Japón parece estar cambiando su postura de forma radical. He leído las declaraciones de su nueva primera ministra, Sanae Takaichi, y son muy contundentes. Sí, mucho. Dice que Japón intervendría militarmente si una acción de China contra Taiwán amenazara la propia supervivencia de Japón. Esto es un cambio real. Políticamente, es un terremoto. Durante más de 70 años, la Constitución pacifista de Japón ha sido la piedra angular de su defensa. La idea de una intervención militar exterior era un tabú. Y que ahora lo diga abiertamente. Refleja un cambio drástico en la percepción de la amenaza en Tokio. Militarmente su armada es una de las más capaces del mundo. Una intervención directa sería cruzar un Rubicón histórico para Japón. Pero el hecho de que ya no se considere impensable lo cambia todo. De acuerdo. Si hacemos balance de la semana, tenemos un cóctel explosivo. Por un lado, la naturaleza desatada, y por otro, una escalada militar que no cesa. Mirando hacia adelante, ¿qué es lo que deberíamos vigilar en los próximos días? En el frente meteorológico, toda la atención estará en Tianjin y su impacto en Vietnam. Veremos si la región puede soportar otro golpe. Y en el geopolítico, es casi seguro que la presión militar china alrededor de Taiwán va a continuar. ¿Qué será lo clave a observar? Pues dos cosas. Primero, cómo se implementa esa nueva fuerza de tarea filipino-estadounidense, ver si realmente cambia la dinámica sobre el terreno. Y segundo, los próximos ejercicios militares conjuntos de los aliados. Son acciones diseñadas para reforzar la disuasión, para mostrar músculo. Entonces, la gran pregunta es si esa disuasión será suficiente. Exacto. La clave será observar si los canales de diálogo como el MMCA pueden evitar que un incidente, un error de cálculo, un piloto que se acerca demasiado. Se convierta en una crisis con mayúsculas. Justo. La región entera se encuentra ahora mismo en un equilibrio increíblemente delicado entre la disuasión y una escalada que nadie desea, pero para la que todos se están preparando. En resumen, lo que hemos visto esta semana es a la región del Indo-Pacífico sometida a una prueba de estrés simultánea y brutal. Una prueba que pone a prueba tanto la resiliencia de su gente frente a los desastres naturales como la estabilidad de una arquitectura de seguridad que cruje por todas partes. Este resumen ha sido creado por Stylo News, que utiliza cientos de fuentes de noticias tradicionales y plataformas como X para ofrecer una visión completa de los acontecimientos mundiales. Para obtener noticias personalizadas y bajo demanda impulsadas por inteligencia artificial, se puede encontrar más información y suscribirse a Stylo News en www.stylonews.com. Gracias por acompañarnos en este análisis. Para más actualizaciones, sigan Stylo News en sus redes sociales favoritas. Y todo esto me deja con una reflexión final. Pasamos todo este tiempo analizando los movimientos de portaaviones, las alianzas, las declaraciones, la partida de ajedrez entre naciones. Pero la naturaleza, con el tifón Fung-Wang, acaba de demostrar que puede poner de rodillas a una región en 48 horas sin pedir permiso. Me pregunto si llegará un punto en que un desastre climático sea tan masivo que obligue a estos adversarios a una cooperación forzosa. O si, por el contrario, el caos se convertirá simplemente en otra arena para la competición estratégica.